Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Desde Canet, una vez más, aparezco hoy a estas horas por este medio, como siempre, para compartir inteligencia emocional aplicada con todos vosotros. Tras un fin de semana de un intensivo intenso en Madrid, de viernes a domingo, que hace que me sienta muy contento, muy satisfecho, también con la conciencia de que llegué a las 17 horas más o menos a Canet, cansado, muy cansado, pero muy satisfecho. Bueno, en todo caso, como siempre en este compartir inteligencia emocional, hoy pregunto el precio que pagamos por fingir y aparentar, el precio que pagamos por sostener constantemente ese personaje, ¿verdad? Y os habla quien durante 50 años sufrió miedos e inseguridades por sostener un personaje hasta que la vida muy sabiamente me hinchó de una ansiedad de altísimo voltaje, como yo, que ya hace 12 años que acompaño personas, no he visto ninguna como la mía. Por lo tanto, ya os anticipo un poco cómo acaba el directo de hoy, ¿verdad? Bueno, el caso es que nosotros desde los 6 o 7 años que biológicamente queda instalado el ego en todos nosotros, en todos, o sea que todos tenemos ego, ese personaje manipulador que, vaya, disculpad, busca la aprobación constante y la validación fuera de sí mismo, ¿verdad? Porque lo que vamos aprendiendo de nuestro entorno, de esta sociedad, de esta cultura, es pues eso, aprendemos a buscar la validación fuera. Es decir, si me quieren, si me aman, si me lo muestran, si me dicen que lo hago bien, tiene valor, si no, no. Y claro, eso es una injusticia para con uno mismo bueno, enormemente neurótica, de altísima neurosis, ¿verdad? Porque lo que necesitamos siempre es la valoración nuestra, porque eso es lo que llamamos autoconcepto. ¿Qué concepto tengo, qué opinión tengo de mí mismo, verdad? Si yo no tengo un buen concepto de mí mismo, es imposible tener una sana autoestima, sana o alta autoestima, ¿verdad? Se trata de reconocer aquello que validarnos como que aquello que hacemos tiene valor y aquello que sentimos, que nuestros propios sentimientos y emociones son válidas, sin la aprobación de nadie. Si acaso necesitamos, es la única que necesitamos es la nuestra, porque los demás seguirán pensando y seguirán haciendo y seguirán diciendo aquello que crean oportuno, porque esa es su pantalla, esa es su manera de verlo, ese es su juicio, ese es el resultado de sus experiencias, de su personalidad, también de las inteligencias que tenga. Y cada ser humano somos absolutamente únicos. Por lo tanto, la conciencia de que nada está fuera de mí, todo está dentro de mí, ¿verdad? También aprendemos unos a evitar el conflicto como una manera de hacerse buenos. Hace un tiempo publiqué una frase que tuvo mucho éxito y que mucha gente me preguntó, que era ir de bueno por la vida no te hace una buena persona, te hace un manipulador en busca de aprobación. Bueno, no sabéis a qué se lió, porque claro, muchas personas confunden el ir de buenas con ser buenas personas. No tiene absolutamente nada que ver, porque para aparentar ser buena persona estamos engañándonos y proyectando ese engaño en los demás. Es decir, una de las características que tiene el personaje, que tiene el fingir y aparentar, es que es un engaño todo. Y por eso en mi libro del sufrimiento a la paz interior hay un capítulo que se titula El baile de máscaras, porque todo el mundo engaña a todo el mundo. Por lo tanto, vivimos todos engañados y así está la sociedad. También aprendemos a provocar el conflicto, como una manera de llamar la atención, como una manera de buscar esa validación, de buscar esa mirada afuera. Todas las personas, en la medida que tenemos la mirada fuera de nosotros y no dentro de nosotros, nos convertimos en dependientes emocionalmente de que los otros me atiendan, dependientes de que me contesten. Mira, yo ahora he acabado, hace nada, hace 10 minutos he acabado una clase presencial con Monse y hablamos, entre otras cosas, de esto, ¿no? De cómo la mirada fuera de uno no trae otra cosa que muchísima dependencia y por lo tanto mucho sufrimiento. Que si envío un WhatsApp y espero respuesta, que si me dicen que harán y no lo hacen. Que, bueno, la verdad es que es importante y hemos estado tratando unos ejemplos que he puesto, como yo lanzo un WhatsApp y no espero respuesta, porque el otro estará allí. Yo me siento bien conmigo mismo en la medida que yo
que yo lanzo ese WhatsApp, ¿verdad? O cuando mando un audio, pues que mande un audio, procuro siempre pues hacerlo con un buen tono, hacerlo, sí, que el otro no se sienta culpable, sino que le llegue el mensaje porque pongo afecto, porque pongo cariño en lo que hago. ¿Por qué? Porque sé que el otro está allí donde sea que esté y en la medida que uno facilita el tono y no busca conflicto, tampoco evitarlo, porque nosotros crecemos a base de confrontarnos con nosotros mismos. Eso nos permite afrontar las situaciones y nunca, ni nadie, nos enfrentamos. Enfrentarse es guerra. Fijaros, confrontamos, afrontamos y nunca nos enfrentamos. De manera que tengamos claro que ese personaje que es aparentar y fingir, ese ego que está promocionado, tiene unas características concretas y nos iría muy bien no normalizar esas características, que es una tendencia que tenemos. Yo me acuerdo que cuando estaba muy mal, yo mismo lo reconocía, porque soy un 7 social, que tenía una lógica universal. Es decir, o la pelotita entraba por donde yo decía o yo me enfadaba. Y me pasaba la vida enfadado. Era un iracundo, era una persona siempre protestando, una persona en queja. Siendo un 7 como soy, tenía una caída al victimismo tremenda y por lo tanto no resolvía nunca emocionalmente porque no tenía ni idea de quién era. Así acabé tirado no solo con constantes ataques de pánico, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos del coste que tiene, del precio que pagamos por sostener ese personaje un día y otro, un día y un otro, que quiere aparentar, quiere fingir lo que hemos idealizado de nosotros, tampoco tenemos conciencia de que eso que hemos idealizado y que proyectamos hacia los demás, tenemos la creencia de que eso gustará a los demás y que lo aprobarán y que nos dirán qué buena persona y que nos dirán qué maravilla. Bueno, eso es una simple creencia, porque a mucha gente eso que proyectamos no les gusta en absoluto. ¿Nos lo harán ver o no? ¿Nos lo dirán o no? Eso es responsabilidad individual, pero no les gusta. No nos quieren por eso. Porque además, ya con el tiempo que vamos informando y que estamos ahí publicando en redes y tal, la gente cada vez se da más cuenta de que todo el mundo tiene un personaje. Por lo tanto, poco a poco se está generando una conciencia social que es, procuro no reconocer el mío, saber qué eneagrama tengo, saber qué personalidad, para saber por qué y para qué me comporto así. ¿Para qué emito esas manipulaciones en busca de esa aprobación? Y también, por lo tanto, ya conforme podemos verlo nosotros, ya empezamos a estar preparados para verlo en los demás, ¿verdad? Por lo tanto, una de las cosas que ocurre con este personaje, con sostenerlo, es un agotamiento emocional absoluto. Es decir, estar sosteniendo siempre eso que queremos aparentar y fingir es de un coste energético brutal. Entonces, aseguro que las personas que hemos ido soltando ese ego vivimos con un descanso tremendo y sobre todo hemos recuperado toda nuestra energía, la tenemos toda a nuestra disposición. ¿Para qué? Para experimentar la vida en su máxima esplendor, ¿verdad? Para dotar de sentido nuestra vida, para que aquello que hagamos tenga sentido, para sentirnos bien con nosotros mismos, que es lo que está a nuestro alcance y lo que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Que se trata de aprender a mejorar y a gestionar, como hacemos en esos intensivos, por ejemplo, este fin de semana en Madrid, que es aprendo a gestionar mis emociones y mi conducta. Y por lo tanto estoy empezando a prepararme a poder gestionar las emociones de los demás y la conducta de los demás, me guste o no. Pero por lo tanto ese agotamiento, ese cansancio brutal, tiene que ver con eso, con lo que cuesta mentirnos tanto para mentir tanto. Tiene que ver con que el personaje se cae y nosotros lo recuperamos y venga, ¿no? Y yo tengo una frase que está publicada en una de las 3 entrevistas maravillosas que me hicieron unos alumnos como un regalo, está en YouTube, que me lo hizo en este caso Itziar. Itziar, cuando nos conocimos, la primera confrontación que le dije, cuando se acercó, le dije, ¿estás harta de ti misma? Pues eso, es ese hartazgo, porque la gente empieza a venir cuando ya ese personaje no se sostiene. Y a mí me pasó igual. Yo empecé a buscar acompañamiento cuando ya no podía más. Estaba lleno de angustia, estaba lleno de ansiedad, me oprimía, me quedaba sin oxígeno en el cerebro y era porque ya no entendía tanta exigencia, mi sistema nervioso había caído, ¿verdad? Porque de tanto exigirle algo que es absolutamente incoherente, que es sostener el personaje, que es mentir, ¿verdad? También hay en
en ese coste, en ese precio que pagamos, hay muchísima rabia, mucha rabia, mucho enfado, que es un enfado con nosotros mismos, pero que como siempre lo proyectamos en los demás. Hay también muchísima desmotivación. No tiene sentido una vida sosteniendo un personaje porque es todo falso. Y hay una conciencia inconsciente que tenemos todos y cada uno que nos dice eso, que nos estamos engañando, que estamos aparentando y fingiendo, que solo queremos lo que llamamos quedar bien, aunque eso no sea quedar bien. En realidad el ego no siempre aparenta protegernos, pero siempre nos deja con el culo al aire, cumpliendo con su función, ¿verdad? También hay muchísima procrastinación, por lo tanto muchísima insatisfacción con uno mismo, muchísimo dejarse ir, y es un constante de crestas, de subir y bajar, euforia, desesperación, por esa necesidad de que nos vean de una manera determinada, que es muy neurótico, pero además nadie garantiza, no puede ser que nadie nos diga, nadie nos explique que esa manera de comportarnos, ese fingir, ese aparentar, eso les gusta más a los demás. Que si, ¿cuántas veces lo he preguntado? ¿Dónde está escrito que es mejor nuestro ego que nuestra esencia? Porque claro, proyectamos el ego. ¿Y por qué no nos dejamos ver tal y como somos? Porque es que somos muchísimo mejor seres humanos de lo que nos creemos o de lo que nos hemos creído. Por lo tanto, a esa angustia, esa ansiedad que genera tanta rabia que se transforma en ira, lo que va generando es, con que doto de energía al personaje que va por delante mío, que es lo que yo presento a los demás para que vean lo que yo creo que quieren ver de mí, resulta que entre ese personaje y nuestra esencia que está aquí se va generando cada vez un espacio más grande. Ese espacio lo llamo vacío existencial. Ese espacio se convierte en una soledad impregnada de que no me comprendo yo a mí mismo, que no sé quién soy, que pierdo la capacidad de reconocerme como ser humano y acaba en orfandad. Me siento solo en el mundo. Nadie ya puede hacer nada por mí. Eso es lo que conseguimos. Ese vacío existencial tan enorme en que nada tiene sentido y que vamos a entrar en una crisis mayor o menor, pero crisis importantes, profundas en todo caso, porque no tenemos conciencia de qué identidad tenemos, ¿verdad? Porque nos hemos engañado tanto y hemos proyectado, y por lo tanto, tanto engaño hacia los demás que hemos perdido el sentido de identidad. Así que os recomiendo dejar de fingir y aparentar. Se vive muy bien, mucho más tranquilo, mucho más relajado, con muchísima más energía y sobre todo la solvencia que da la no necesidad de mentir. Al contrario, cada vez con más humildad, porque no hay personaje, por lo tanto cada vez más sintiéndome más satisfecho, más contento y más agradecido a esta actitud de ir soltando el ego. Sabéis que me gusta hacer cortos, lo dejo aquí, hasta la próxima. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí.